¿Alguna vez has sentido esa punzada de soledad absoluta mientras conduces en la más profunda oscuridad, donde las líneas de la carretera son tu único guía hacia lo desconocido? Imagina por un momento que en medio de esa nada, tu faro ilumina una figura solitaria y temblorosa. Tu humanidad te grita que te detengas, que ayudes, pero un instinto primitivo y oscuro te advierte del peligro. Hoy exploraremos el corazón de una de las leyendas urbanas más perturbadoras que circulan entre paramédicos, taxistas, camioneros. Una historia que se transmite en susurros en las salas de guardia y en las paradas de camiones. La sonámbula de la carretera no es solo un cuento de fantasmas, es una pesadilla que se alimenta de nuestra propia compasión. Una narrativa siniestra que cuestiona los límites entre la vida y la muerte y que te hará dudar si volver a bajar la ventanilla en un camino oscuro. Quédate conmigo hasta el final, porque el desenlace de esta historia es tan miserable e inesperado que prometo que revisarás el espejo retrovisor con más frecuencia en tu próximo viaje nocturno. ¿Listo para conocer el terror que acecha en el arcén? Marcos salió del turno de noche con el cuerpo pesado y la mente nublada por el cansancio. El estacionamiento de la fábrica era un mar de asfalto vacío, iluminado solo por las luces anaranjadas y parpadeantes que atraían a un enjambre de insectos nocturnos. Subir a su viejo sedán fue un acto automático, casi mecánico. La rutina era su compañera constante. 40 minutos por la antigua carretera nacional, un trazado sinuoso que serpenteaba entre colinas oscuras y que la mayoría de los conductores evitaba desde que construyeron la autopista. Pero para Marcos este camino era un atajo necesario, un mal menor para llegar unos minutos antes a la cama que lo esperaba con los brazos abiertos. Encendió la radio, sintonizando una emisora de música clásica que se desvanecía entre interferencias, un sonido que se mezclaba con el zumbido constante del motor y el susurro del viento contra los pilares. Condujo en ese estado de semi-inconsciencia, donde los pensamientos se difuminan y la atención se relaja, confiando en la memoria muscular para guiarlo a casa. La noche era profunda, sin luna, y el cono de luz de sus faros era una burbuja frágil y temporal que avanzaba contra una oscuridad casi absoluta. No podía imaginar que esta noche la rutina se quebraría para siempre y que esa burbuja de seguridad estaba a punto de estallar. Fue un destello blanquecino en el límite de su visión periférica lo que lo sacó de su letargo. Al principio, su cerebro cansado lo interpretó como un animal, quizás un zorro o un tejón cruzando la carretera. Redujo inconscientemente la velocidad, sus manos apretando un poco más el volante. Pero la figura no se movía. Estaba quieta, pegada casi al borde del asfalto como una estatua abandonada. Al acercarse, los faros bañaron la silueta con una claridad cruel. No era un animal. Era una joven, no podría tener más de 20 años. Llevaba solo un pillona de algodón blanco, sencillo y fino que la brisa nocturna moldeaba contra su cuerpo, revelando su temblor. Estaba descalza y sus pies debían estar congelados por el frío del asfalto. Su cabello castaño y desordenado le ocultaba parcialmente el rostro, pero Marcos pudo ver que sus brazos se cruzaban sobre el pecho en un gesto de autoprotección y profunda desolación. Ella no hacía señas, no pedía ayuda abiertamente. Solo estaba ahí, plantada en la nada, como surgida de la misma oscuridad. Una presencia tan incongruente y surrealista que congeló la sangre en las venas de Marcos durante un instante eterno. La razón le gritaba que siguiera. Todas las advertencias de su sentido común, todos los consejos precavidos que se dan a los conductores resonaban en su interior. Nunca pares para un extraño de noche. Podía pisar el acelerador, dejar atrás esa imagen inquietante y refugiarse en la normalidad de su coche. Pero entonces la vio tiritar de manera violenta,
Vio la vulnerabilidad absoluta en su postura. ¿Era una víctima? ¿Alguien que había escapado de un accidente? ¿De una agresión? Su humanidad, más fuerte que su miedo, ganó la batalla. Con un suspiro cargado de duda, pisó el freno y el coche se detuvo suavemente a unos metros de ella. Accionó el botón para bajar solo su ventanilla, dejando las puertas bloqueadas. El aire frío de la noche entró como una ducha gélida. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, y su voz le sonó extraña y débil en la inmensidad silenciosa de la carretera. La joven alzó lentamente la cabeza. Sus ojos grandes y oscuros lo miraron sin realmente verlo. Parecía perdida, en un estado de shock profundo. Sin decir una palabra, con una lentitud que erizaba la piel, señaló con un dedo tembloroso hacia el asiento del copiloto. Asintió con la cabeza, una señal casi imperceptible, y desbloqueó las puertas. Ella se deslizó en el asiento con un movimiento fluido y etéreo, como si no pesara nada. Un olor a tierra húmeda y algo dulce, vagamente floral pero rancio, impregnó el habitáculo. Marcos intentó de nuevo el diálogo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? No hubo respuesta. Ella solo miraba fijamente al frente, a través del parabrisas, hacia la carretera bañada por los faros. Sus manos, pálidas y delgadas, yacían inertes sobre su regazo. Marcos notó que bajo el pijama, sus pies estaban cubiertos de una fina capa de tierra oscura y hierba seca. ¿Tienes frío?, insistió, ajustando la calefacción. La joven por primera vez reaccionó. Giró la cabeza muy lentamente y sus ojos, ahora más enfocados, se clavaron en él. Abrió los labios que estaban secos y agrietados y por fin habló. Su voz era un hilo de voz, un susurro ronco que parecía llegar desde muy lejos. Calle Olmo, número 42, dijo antes de volver a sumirse en su mutismo. Era una dirección, una orden. No, por favor, ¿podría llevarme? Solo esa frase, clara y fría, colgando en el aire entre ellos. Marcos introdujo la dirección en su GPS con dedos que levemente temblaban. La pantalla mostró una ruta, un barrio residencial en las afueras del pueblo al que él se dirigía. Un lugar de lo más normal. Eso debería haberlo tranquilizado, pero no fue así. La presencia de la joven era una losa de hielo a su lado. Podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que no era solo por la noche invernal, sino algo más profundo, visceral. Durante el trayecto, se arriesgó a mirarla de reojo. Estaba inmóvil, respirando de manera tan lenta y superficial que a veces parecía no hacerlo. No parpadeaba, solo miraba al frente. Marcos encendió la radio, buscando un poco de normalidad, pero la joven emitió un leve quejido, casi de dolor, por lo que rápidamente la apagó. El silencio se volvió opresivo, roto solo por el motor y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Cada minuto que pasaba, la sensación de que algo estaba terriblemente mal crecía dentro de él, un nodo de ansiedad que se apretaba en su estómago. Esta no era una persona desorientada, esto era otra cosa. El GPS anunció: ha llegado a su destino. Se detuvieron frente a una casa pequeña, de estilo modesto, con un jardín descuidado y todas las ventanas oscuras. No había ningún coche en la entrada, ni una sola luz que indicara vida en su interior. Una desolación total emanaba del lugar. La joven, sin embargo, se agitó por primera vez. Una emoción intensa, casi febril, iluminó su rostro. Sin mirar a Marcos, sus dedos buscaron el tirador de la puerta. «Espere», dijo Marcos, «la acompañaré». Algo no le cuadraba. Bajó del coche y la siguió por el sendero de acceso. Ella se movía con una determinación nueva, casi arrastrando los pies cubiertos de tierra hacia la puerta principal. No tocó el timbre,
Simplemente se quedó allí, de pie, mirando la puerta con una mezcla de anhelo y terror. Marcos, con un nudo en la garganta, alzó la mano y golpeó la madera con los nudillos. El sonido resonó en el silencio del vecindario dormido, hueco y ominoso. Esperaron. Los segundos se alargaron como horas. Después de lo que pareció una eternidad, se encendió una luz tenue en el interior. Se oyeron pasos arrastrados. Un cerrojo se corrió con un chasquido sordo. La puerta se abrió unos centímetros, lo justo para revelar el rostro demacrado y exhausto de un hombre de mediana edad, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño o el llanto. Miró a Marcos con desconcierto y fastidio. ¿Sí? ¿Qué quiere a estas horas? Marcos, nervioso, se hizo a un lado. Buenas noches, señor. Encontré a esta joven en la carretera, descalza y... La frase murió en sus labios. El hombre había seguido su gesto y su mirada se había posado en la joven. Su expresión cambió instantáneamente. El fastidio se convirtió en una máscara de horror puro. Un terror tan absoluto que pareció desfigurarlo. Su rostro se demacró, perdiendo todo el color. «No», susurró, su voz quebrada por una emoción inexpresible. «No puede ser». Sus ojos, desorbitados, se clavaron en Marcos. Esa es mi hija». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Pero ella lleva enterrada una semana». Las palabras impactaron contra Marcos como un martillazo en el pecho. El mundo pareció detenerse. El aire se espesó, haciéndose irrespirable. ¿Enterrada?, repitió, incapaz de procesar la información. Su mente retrocedió a la imagen de la joven en el arcén, sus pies cubiertos de tierra, su piel pálida, el frío que emanaba de ella, el olor a tierra húmeda. Todas las piezas del rompecabezas grotesco encajaron de golpe, formando una imagen de un horror inimaginable. Giró la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto de su coche. Estaba vacío. Solo quedaba el tenue olor a tierra y decadencia. La joven había desaparecido. No había forma, no había ruido, simplemente se había esfumado. Un grito ahogado escapó de los labios del padre, que se aferró al marco de la puerta para no caer al suelo, mientras un llanto seco y desgarrador le sacudía el cuerpo. Marcos retrocedió, tropezando con el sendero del jardín. Su corazón latía a un ritmo frenético, salvaje. No era posible. Lo había tocado, había hablado con ella, la había sentido. Marcos no recuerda con claridad cómo llegó a su casa. El viaje de regreso fue un borrón de pánico y negación. Al llegar, se encerró, revisando una y otra vez el asiento del copiloto, buscando alguna prueba, algún rastro de barro, un hilo de su pijama. No había nada, pero la sensación de su presencia, el frío y el olor parecían haberse impregnado en la tapicería para siempre. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro pálido, sus ojos vacíos, y oía la voz quebrada del padre diciendo: «Enterrada». Al amanecer, impulsado por una obsesión enfermiza, buscó en internet, en los periódicos locales, y allí estaba, una esquela. Una foto de la joven, sonriente y viva. Un obituario que confirmaba su muerte en un accidente de tráfico exactamente una semana antes. La dirección coincidía. La pesadilla era real. No había sido un sueño ni un desvarío por el cansancio. Él había recogido a una fantasma. Había sido testigo de un regreso imposible desde el más allá. Su mundo, una vez racional y predecible, se había quebrado en 1000 pedazos. Han pasado meses, pero Marcos ya no es el mismo. Ya no conduce de noche. Evita la antigua carretera nacional como si fuera un territorio maldito. La experiencia lo dejó marcado con una duda existencial que lo carcome por dentro. ¿Por qué él?
fue solo un conductor solitario en el momento y lugar equivocados? ¿O había algo más? Era la joven un alma en pena, condenada a repetir eternamente su viaje a casa, buscando desesperadamente regresar al lugar que una vez llamó hogar. O quizás, en un acto de sonambulismo post-mortem, su cuerpo, inconforme con su descanso, había literalmente caminado desde su tumba hasta la carretera, usando su última energía para encontrar la manera de volver. Marcos nunca lo sabrá. Lo único que sabe es que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más delgada de lo que creemos, y que a veces, en la oscuridad más profunda, esa frontera se cruza. Y que la compasión, la misma virtud que nos hace humanos, puede ser el puente que nos lleve directo al corazón del terror. Y así termina la leyenda de la sonámbula de la carretera. Una historia que, real o no, nos deja con un nudo en la garganta y la piel de gallina. ¿Fue un sueño de un conductor exhausto? ¿Una alucinación colectiva? ¿O un verdadero fenómeno que desafía toda explicación lógica? Aquí es donde tú entras. La conversación no termina con este video. Déjame un comentario y cuéntame, ¿qué crees tú que le pasó realmente a Marcos? ¿Crees que esta historia tiene una base real o es solo un cuento para no dormir? Y lo más importante, ¿cuál fue la parte que más te heló la sangre? ¿El momento en que ella da la dirección? ¿La reacción del padre? ¿O la revelación final? Tu opinión es vital para esta comunidad. Dale like a este video si te ha gustado y si honestamente crees que vas a pensarlo 2 veces antes de recoger a un autoestopista nocturno. Suscríbete si quieres adentrarte conmigo en más leyendas, casos reales y misterios que desafían la razón. Hay muchas más carreteras oscuras por explorar. Y recuerda, la próxima vez que conduzcas de noche, mira bien el arcén, pero sobre todo, confía en tu instinto. Hasta el próximo video.